es viernes, pero no hay viernes en este programa. No, nunca más. Y yo quiero seguir hablando de Nunca libros. más va a haber viernes, ¿sabes? Nunca más, fuera de joda igual. Sí. O sea, nunca va a haber viernes de verdad. Estaba mintiendo cuando dije Y yo nunca no más. quiero dejar de hablar de libros en los últimos momentos de vida que me quedan en este programa. Así que estaba pensando atarlo un poquito al tema de la semana, como venimos haciendo, festejar, bla, 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 ¿qué puede ser? Y ayer me llegó un libro que me parece que es un festejo muy lindo de vidas que han sido vividas en este país y me parece muy importante. En un momento de la cuarentena compré un libro en preventa. Que la compra lo que hacía era ayudar a que se pueda imprimir el libro en el país. Es un libro que quiero hace mucho tiempo, porque aparte ya hubo una tirada hace un par de años, si no me equivoco, porque era una muestra que estaba dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Y ayer me llegó, me había olvidado que lo había comprado y cuando llegué a mi casa y estaba el correo con este paquetito cerrado, dije, ay, esto que me acaba de pasar es espectacular y lo puedo usar mañana en mi Bují 2 Puntos. Estoy hablando de El archivo de la memoria trans argentina, editado por Editorial Chaco, que como lo están viendo es un libro bellísimo, divino, gordito, lleno de fotos que básicamente lo que cuentan, lo que muestra es la historia de la comunidad travesti trans en nuestro país. Por ejemplo, acá tenemos una foto que, si ustedes reconocen un poquito sobre libros, es la tapa de Las Malas de Camila Sosa Villada, que también fue un libro que fue revelación este año en lo que es literatura argentina, escrita por una escritora trans, y es un libro que yo aún no leí porque sé que es maravilloso y quiero poder leerlo ahora en vacaciones. La edición es preciosísima, es un libro que está hecho y pensado con muchísimo cariño y con muchísimo amor, como vemos acá. Si lo compran y les llega de esta forma, está pensado para que sea de esta forma, para que lo puedas leer de forma mucho más cómoda. Adentro tiene un montón de nombres de las protagonistas que forman parte de esta historia fantástica que se cuenta con fotos. Para aquellos que no sepan lo que es el archivo de la memoria trans, el archivo está armado por un montón de periodistas, obviamente gente de la comunidad travesti trans, críticas de arte, fotógrafas y editoras que lo que hacen es reunir y rescatar de forma de documental sobre la historia de la vida de la comunidad trans en Argentina. ¿Sí? La vida es construirse, ellas dicen en su página web, como un referente organismo documental y de memoria colectiva de las identidades trans, y los objetivos tienen que ver con el rescate y la valoración, la conservación, la preservación, el acceso y la difusión de fondos y colecciones documentales sobre décadas de historia de la comunidad travesti trans en nuestro país. También para que entendamos que no es algo que salió de un repollo hace 5 años cuando todo el mundo decidió estar un poco más woke o que salió con la ley de identidad de género, sino que estas existencias existen justamente en nuestro país hace décadas y que de lo que no se nombra no existe, y también entender un poco las grandes tragedias y las grandes batallas que han decidido dar estas mujeres por el simple hecho de querer ser quienes están destinadas a ser. Cuando yo este año he traído diferentes libros, por ejemplo, hemos hablado de La Chaco, hemos hablado de Diario de una pendeja, que está escrito por Carolina Unrein, y son textos que vistos desde un punto de vista del 2020 parecen obvios, que los vamos a leer y los vamos a encontrar en cualquier librería sin ningún tipo de problema, que son editadas por grandes editoriales. Por ejemplo, Carolina Unrein está editada no solamente por Chirimbote, que es una editorial que hace, por ejemplo, las princesas rudas, como las antiprincesas, y que habla de figuras históricas femeninas que no han sido reconocidas, o que utiliza a María Elena Walsh o a Alejandra Pizarnik y las baja para niños. Y también fue editada por Editorial Planeta, que es una... Si no es la editorial más grande que tenemos, sí, probablemente es una de las editoriales más grandes que tenemos en Argentina. Y Alfaguara también es muy grande. Sí. Vintage también es muy grande, Penguin también es muy grande. Pero digo, son editoriales grandes que están poniendo el ojo a estas narrativas que es muy importante que sean contadas. Pero también hay que entender que hay un largo camino para que todas estas personas que hoy en día están publicando sin ningún tipo de problema en editoriales gigantes hayan llegado a donde están. Lo elijo para hablar un poco de lo que es festejar, porque me parece que estas vidas son un festejo y hay que festejarlas y no olvidarlas. Recordemos que en nuestro país, lamentablemente, la expectativa de vida de una mujer travesti trans es de 35 años, porque les pasan un montón de cosas que ni siquiera vamos a poder llegar a entender desde nuestra perspectiva cis heterosexual, la cantidad de cosas que ellas tienen que hacer simplemente para sobrevivir, cosas que para nosotros están dadas y tendidas sobre la mesa. Digo, ninguno de nosotros en este cuarto ni en el cuarto de al lado tenemos miedo de salir a la calle y que alguien atente contra nuestras vidas, que es algo que en la comunidad travesti trans lamentablemente sucede no solamente todos los días, sino en cada momento que están dando vueltas por la calle. Me acuerdo mucho, yo la entrevisté a Carolina
Carolina Unrein para un podcast que hicimos con Fiorella Sargenti, y a mí me quedó marcada una frase muy, muy fuerte que ella me dijo, que es una chica que tiene 22, 23 años como mucho, o sea que es más chica que yo, que dice: cuando sos travesti, cuando sos trans, tenés a la parca que te espera en cada esquina de tu casa, de las calles en las que caminas, porque alguien está incómodo con tu presencia y vos simplemente estás siendo. Y la verdad que poder contar estas historias nos acerca cada vez más a sentir más empatía y también a desmistificar y a sacarle un poco esta carga negativa que he tenido durante tantos años al reverendo pedo, sinceramente, porque no nos debería interesar lo que hacen las personas ajenas con su vida si no nos están involucrando a nosotros, o si nos pueden involucrar, nosotros también podemos como vivir en comunidad con esas personas sin ningún tipo de problema. Esta idea muy estúpida de ahuyentarlos y de quitarlos y de sacarlos simplemente para que no estén es idiota. Y también lo que a mí me parece muy fantástico de este archivo es que nos muestra que no importa cuántas trabas vos les quieras poner desde tu lado y que vos pienses que ellas no lo quieren hacer o lo que sea, ellas van a seguir existiendo y están dejando su vida por existir. Entonces me parece también que hay que entenderlo, que a veces no es simplemente un capricho o una elección como muchas personas lo están diciendo, es su vida, es su identidad, y ellas pasan por un montón de cosas terribles para poder ser quienes son. Entonces lo mínimo que podemos hacer nosotros, que tenemos la vida tan servida de forma tan fácil, es respetarlas y empatizar con sus historias. Lo lindo también, lo lindo entre comillas, es que dentro de este libro también hay historias en primera persona de muchas de las fotos de las protagonistas que aparecen en las fotografías. Y por ejemplo, las páginas no están numeradas, pero más o menos en la mitad hay un relato que le escribe la Trachi, que dice, por ejemplo, les voy a leer un poco para que puedan entender también por qué me parece tan interesante y tan importante que existan estas editoriales y este tipo de libros. La Trachi cuenta que siempre recuerdo cuando estuvimos en el Pozo de Banfield. Nosotras no sabíamos que se llamaba todavía el Pozo de Banfield, nos decía que íbamos al área metropolitana en ese momento, y después, con el tiempo que salió todo a la luz, era el famoso Pozo de Banfield, que aquellos que no lo sepan, fue uno de los centros de tortura que se utilizaron en la última dictadura cívico-militar. Eso era un calabozo grande y tenía así en una esquina un baño grande. El primer día que nosotras llegamos, los militares nos habían llevado a San Martín y de ahí a Banfield. Nos dicen: chicos, pórtense bien, que nosotros los vamos a tratar bien y no les va a faltar nada. Sigue hablando un poquito de lo que pasaba dentro de ese lugar tan terrorífico, de cómo los hacían lavar los Falcon verdes, por ejemplo, los tan famosos Falcon verdes que se utilizaban en la dictadura para chupar gente, y cómo escuchaban gritos y cómo escuchaban ruidos a la noche. Dice: en ese momento nuestros verdugos eran los policías, nosotros quedábamos en comisaría a merced de esa manga de delincuentes, y los militares eran autoridad, pero si te encontraban te levantaban de la calle y te llevaban a la comisaría, y los policías fueron siempre los verdugos. Antes de los militares, la policía ya era corrupta, y después todavía más. Ellos se tomaban la autoridad de desnudarte. A la noche por ahí apareció un jefe de la provincia, aparecía de repente en la comisaría, y por ahí, ¿a quiénes sacaba? A los maricones, ¿entendés? Para reírse. Nos levantaban temprano, yo me ocupaba de la cocina y las horas de picar ladrillos, así como te llevaban, así te largaban. Una por ahí conseguía o un espejo o una pinza a base de algunos favores, y luego el aviso que había era, bueno, que te violaban también, porque vos tenías que tener sexo a veces con los mismos policías. Digo, cuenta historias. Esa, la que dijo contar, es una para que entendamos un poco también, pero también cuentan historias de alegría, de festejo, de comadería, de juntarse con las chicas y poder encontrar maneras de seguir subsistiendo, de festejarse a ellas mismas. Y me parece que es muy importante tener en cuenta que esta gran parte de la identidad argentina existió y seguirá existiendo, y que nosotros lo único que podemos hacer como testigos es entenderlas justamente y poder ejercitar un poco más la empatía. En un país como el nuestro, que tiene una ley de identidad de género y que es abanderada, entre comillas, de un montón de cuestiones de derechos humanos, seguimos teniendo un montón de dinosaurios que viven entre nosotros y están en contra de estas cosas. Entonces me parece que es muy importante que el Archivo de la Memoria Trans Argentina siga sacando este tipo de material para que cada vez las bibliotecas se llenen más de historias que no son parte de lo que nos quieren mostrar los medios hegemónicos, pero que existen y que forman parte de nuestra identidad. Mi manera de celebrarlas, de festejarlas, es justamente teniéndolas y leyéndolas y sabiendo qué es lo que sucede, y también
aprendiendo a convivir y abriendo mucho más mis horizontes, porque como digo siempre en esta columna, los libros es información, la información es poder, y si solamente leemos cosas con las que estamos cómodos o con las que conocemos, nunca vamos a salir de la pequeña burbuja de Capital Federal a la que estamos acostumbrados a vivir. Lo pueden encontrar en Editorial Chaco, es un libro bellísimo, realmente recomiendo mucho, repito, está muy hermoso, tiene una calidad perfecta, tiene unas fotos fantásticas de las cuales el señor Pedro Almodóvar estaría orgulloso de tener colgadas en toda su casa. Pueden ayudar a la editorial para que se sigan imprimiendo estos libros, y lo bueno también es que Editorial Chaco hace envíos al exterior, así que si hay alguien que nos está escuchando desde otro país, puede hacer el pedido y aprender un poquito más sobre la identidad travesti trans en nuestro país. Y si están escuchando de otros países y tienen libros similares en sus países que lleguen a Argentina, no duden en escribirme, que me encantaría comprarlos. Esto me llegó ayer, fue la mejor noticia de este año para mí. Es un libro que estaba esperando hace mucho tiempo y me alegró mucho recibirlo, y espero que ustedes, si se interesan, puedan entrar en Editorial Chaco y leer un poco sobre una identidad que forma parte de nuestro país y que tal vez muchos otros medios deciden hacerle a un lado, cerrar los ojos y no contarla. Tenemos Twitter.